Agosto de 1914. En un solo día, 27.000 soldados franceses mueren bajo el fuego alemán. Es el inicio de una carnicería sin precedentes. ¿Por qué ocurrió este desastre? Los generales creían que el valor podía vencer a las balas, pero la realidad fue un muro de acero. Trincheras, artillería, ametralladoras. Esos son los horrores conocidos de la Gran Guerra. Pero existe otro miedo más profundo y silencioso, el de los asaltantes de trincheras. Hombres que cruzaban la tierra de nadie para matar en la oscuridad. El combate cuerpo a cuerpo regresó de la forma más brutal posible. Lo que sigue es difícil de procesar. Antes de 1914, los líderes militares europeos tenían una fe ciega en la ofensiva. Francia lideraba esta mentalidad. Tras la derrota contra Prusia en 1871, su doctrina se volvió radical. Los generales enseñaban que la voluntad de conquista superaba cualquier obstáculo. El espíritu de lucha lo era todo. Un dato revela la locura de este mando. Alguien propuso cambiar los pantalones rojos brillantes de los soldados franceses por un color discreto. El mando militar lo rechazó. Argumentaron que camuflarse dañaba el espíritu guerrero. En el video se aprecia el resultado: miles de puntos rojos avanzando como blancos fáciles sobre el campo verde. El centro de esta filosofía era la bayoneta. En esa época, el diseño buscaba el alcance máximo. El objetivo era simple: apuñalar al enemigo antes de que él pudiera tocarte. Esto desató una carrera armamentista de rifles largos. El modelo francés Lebel 1886 era una lanza moderna. Su bayoneta medía 50 centímetros. Tenía una hoja en forma de X, diseñada para perforar uniformes gruesos. Con la bayoneta calada, el arma medía casi 2 metros de largo. Los alemanes la llamaban la aguja francesa. Era un arma quirúrgica y letal. Pero Alemania no se quedó atrás. El rifle Gewehr 98 usaba una bayoneta de 50 centímetros. El conjunto medía 1,75 metros. Estaba diseñada para derribar a jinetes desde sus caballos. Se nota el desfase. Los planificadores seguían pensando en guerras del siglo XIX. El entrenamiento era mecánico: estocada, parada y embestida. Los objetivos: garganta, pecho e ingle. Las tropas francesas marchaban hombro con hombro. Buscaban el efecto de choque total durante la carga. No había lugar para la cobertura. Entonces apareció el arma más odiada: la bayoneta de lomo de sierra. Alemania la entregó a sus unidades de ingenieros. Tenía 29 dientes dobles en el borde superior. Su función era técnica: cortar madera, alambre y postes. Pero en el frente, el propósito no importaba. La propaganda aliada la convirtió en un símbolo de barbarie. Decían que los dientes causaban heridas atroces. La realidad era distinta. La sierra se atascaba en la ropa y era inútil en combate. Pero el estigma fue tan fuerte que los soldados alemanes empezaron a temer. Si te capturaban con una de estas, no había piedad. Finalmente, el mando alemán retiró las sierras y limó los dientes antes de devolverlas al frente. Pero esto era solo el principio. Los generales querían demostrar sus tácticas en el barro. No sabían que estaban enviando a sus hombres al matadero. El desastre ocurrió en agosto de 1914. Francia lanzó su gran ofensiva en Alsacia y Lorena. La imagen es surrealista. Soldados con pantalones rojos y abrigos azules marchan con banderas desplegadas. Las bandas de música tocan mientras los oficiales desenvainan sables. Parecía una escena de las guerras napoleónicas. Caminaron directo hacia la zona de muerte de la guerra industrial. No hubo honor, solo fuego. 22 de agosto. Así comenzó el fin de la caballería y el inicio de la pesadilla subterránea. No había vuelta atrás. 27.000 muertos. Ese es el balance de un solo día para el ejército francés. El 22 de agosto de 1914 se convirtió en la jornada más sangrienta de su historia. Ninguna otra batalla superó esa cifra de cadáveres en 24 horas. La táctica revolucionaria de la carga frontal había muerto. ¿Por qué falló el plan? Las ametralladoras y la artillería pesada no entienden de valor. El alambre de espino frenaba el avance. El fuego cruzado barría a la infantería mucho antes de que pudieran usar sus bayonetas. Pero los alemanes no aprendieron la lección. Cometieron el mismo error a una escala masiva. Ocurrió durante la primera batalla del Marne. El príncipe Guillermo ordenó a 100.000 hombres calar bayonetas. Debían asaltar las líneas francesas bajo el manto de la oscuridad. La respuesta fue un infierno de metal. Los cañones franceses de 75 milímetros dispararon directamente contra las filas compactas de soldados grises. En el video se aprecia el caos, unidades alemanas entrando en pánico.
El desorden fue total. 2 regimientos alemanes se dispararon entre sí a quemarropa en mitad de la noche. El asalto terminó con 15.000 bajas inútiles. Este era el patrón de los primeros meses de la guerra. Cada ofensiva terminaba en un cementerio improvisado. Los generales intentaron flanquear al enemigo, pero el campo de batalla había cambiado para siempre. Apareció un factor nuevo, el avión. Los pilotos realizaban reconocimientos aéreos constantes. Cada movimiento era detectado de inmediato. Ya no existía el factor sorpresa. El enemigo veía venir el ataque y preparaba sus ametralladoras. Los soldados que cruzaban campo abierto eran despedazados una y otra vez. La situación se volvió desesperada. Los supervivientes solo tenían una opción: cavar. Se enterraban donde podían para no morir. Lo que empezó como refugios temporales se convirtió en estructuras permanentes. La llamada carrera hacia el mar no dejó ganadores. Las líneas se estancaron desde la costa belga hasta la frontera suiza. 7.800 kilómetros de fortificaciones ininterrumpidas. La potencia de fuego había avanzado un siglo, pero las tácticas seguían atrapadas en el pasado. El defensor tenía todas las ventajas. Ya no había flancos que rodear. Solo quedaba el ataque frontal directo contra posiciones reforzadas. 4 millones de bajas en solo 5 meses. Era una carnicería sin sentido. ¿Qué haces cuando tus manuales militares están matando a miles de hombres cada hora? A primera vista, la solución debía ser tecnológica, pero en realidad la respuesta estaba en el pasado. Los soldados volvieron a las armaduras y a las espadas medievales. Los comandantes creían que la artillería era la clave del éxito. La teoría era simple: bombardear las trincheras durante una semana completa, pulverizar todo lo que estuviera enfrente. El hierro debía destruir el alambre, hundir los túneles y aniquilar la moral del enemigo. Después, la infantería solo tendría que caminar para ocupar un terreno vacío. Pero la realidad fue un desastre absoluto. El ejemplo más terrible ocurrió en el Somme. Los británicos dispararon 1.500.000 granadas en 7 días. Los altos mandos estaban tan seguros del éxito que dieron una orden absurda. Los soldados no debían correr, debían caminar en formación para mantener la disciplina. Creían que no quedaría ningún alemán vivo tras el bombardeo. El optimismo fue una sentencia de muerte. El Somme sigue siendo el día más oscuro del ejército británico. Los alemanes habían construido búnkeres a 12 metros de profundidad. Eran madrigueras de hormigón reforzado. En las grabaciones de la época se observa: los soldados esperan bajo tierra mientras la superficie estalla. En cuanto el ruido cesaba, salían a sus puestos de tiro. Solo tenían que apretar el gatillo contra hombres que caminaban despacio por el barro. Los comandantes no lo entendían. Enviaban oleada tras oleada hacia una muerte segura. Si lograban capturar una trinchera, descubrían que había 3 líneas más detrás. El contraataque enemigo siempre recuperaba el terreno en pocas horas. Miles de muertos para volver al punto de partida. Ante la inutilidad de los asaltos masivos, surgió una nueva forma de matar: las patrullas de asalto. Ataques nocturnos a pequeña escala. El objetivo no era ganar territorio, sino golpear y huir. Entrar en silencio, cumplir una misión específica y desaparecer antes de que el enemigo reaccionara. Los canadienses perfeccionaron esta técnica brutal. El combate cuerpo a cuerpo en la Gran Guerra se convirtió en algo mucho más terrorífico que cualquier entrenamiento. Las armas de fuego dieron paso a las herramientas de excavación y los cuchillos. Pero antes de hablar de estos asaltantes, hay que entender su entorno. Se escucha el sonido del barro chapoteando. Las condiciones eran inhumanas. En el encuadre se ven hombres armados con mazas y dagas del siglo XIV, en pleno año 1915. Así comenzó la era de los cazadores de trincheras. 7 pies de profundidad, 6 pies de ancho, encima 3 pies de sacos de arena. Así era la trinchera estándar del frente occidental. Los alemanes cavaban más hondo, llegaban a los 12 pies, reforzando las paredes con madera gruesa y hormigón. Pero había una regla geométrica universal para todos los bandos: el diseño en zigzag. ¿Por qué no cavaban en línea recta? Habría sido más rápido y barato, pero la geometría recta era una sentencia de muerte. Un solo proyectil de artillería en el interior barría el pasillo entero. La onda expansiva y la metralla viajaban sin obstáculos. El patrón dentado contenía la explosión en una sola sección, salvaba al resto del pelotón. A cambio de la seguridad, sacrificaban la visión. El soldado solo veía 30 pies por delante. Más allá de eso, el corredor desaparecía en una curva ciega de tierra húmeda. En esos pasillos estrechos y tortuosos, la tecnología moderna falló.
Los ejércitos habían pasado décadas perfeccionando fusiles largos. Ante estas situaciones, la infantería aprendió rápido. El fusil largo no servía para el combate cuerpo a cuerpo. Necesitaban algo más brutal y compacto. Retrocedieron 500 años en la historia. Agarraron garrotes, cuchillos y palas afiladas. Los arsenales medievales regresaron a Europa por necesidad. Los garrotes de trinchera se volvieron la norma para las incursiones nocturnas. La creatividad de los soldados era macabra. Usaban carcasas vacías de granadas Mills fijadas a mangos de madera. Otros tomaban los mangos de sus herramientas de entibación, añadían pesas de plomo y clavaban tachuelas de botas alrededor de la cabeza. Parecían luceros del alba del siglo XIV. Algunos incluso montaban resortes flexibles para aumentar la fuerza cinética del impacto. La sofisticada era industrial había terminado en el barro. Luego llegaron los cuchillos de trinchera. Había docenas de modelos improvisados, pero uno destacó sobre el resto, el Mark I americano. En el primer plano se observa el diseño, una hoja de doble filo combinada con un puño de bronce integral. Los nudillos servían para golpear y protegían la mano de agarres enemigos. La base del mango terminaba en una protuberancia cónica de acero. La llamaban rompecráneos. El nombre no dejaba lugar a la imaginación. Las fábricas entregaban estas armas totalmente ennegrecidas. El metal pulido reflejaba la luz de la luna y delataba al incursor. En la oscuridad de la tierra de nadie, el brillo significaba la muerte. A primera vista, una herramienta de excavación, pero en realidad el arma más letal del arsenal. Entre todas las invenciones, la pala demostró ser superior. Tenía el peso perfecto para un golpe descendente capaz de partir un cráneo. Los soldados afilaban los bordes hasta convertirlos en cuchillas de afeitar. El impacto sobre el cuerpo humano era devastador. Partía huesos y cortaba músculo profundo, y tenía una ventaja táctica crucial sobre la bayoneta. Nunca se atascaba en las costillas, entraba y salía. El retorno al medievo no se detuvo en las armas. La armadura de placas volvió al frente. Los alemanes distribuyeron los primeros petos de acero. Pesaban más de 20 libras. Un hombre no podía correr ni maniobrar con eso encima. Solo servían para centinelas estáticos y artilleros de ametralladora que no debían moverse. Los americanos intentaron algo más radical. El escudo Brewster, 40 libras de acero al cromoníquel, podía detener una bala de fusil en seco, pero convertía al soldado en una estatua. No era práctico para la guerra de movimiento y quedó en el olvido. Ahora entendemos las herramientas, pero la táctica era igual de primitiva. Las incursiones nocturnas cambiaron la dinámica del frente. Un puñado de hombres se arrastraba por la tierra de nadie bajo la cobertura de la oscuridad. Pasaban por debajo del arco de fuego de las ametralladoras. Esas mismas armas habrían aniquilado un asalto masivo a plena luz del día. No necesitaban cortar toda la línea de alambre de espino, solo abrían una brecha estrecha con alicates. El objetivo no era conquistar todo el sistema de trincheras. Entraban en una sección específica, ejecutaban la misión y desaparecían. Operaban en silencio absoluto, sin bombardeos previos de artillería que anunciaran su llegada. El factor sorpresa era total. Pero esto exigía una precisión quirúrgica que pocos tenían. Los canadienses perfeccionaron este arte violento. Se convirtieron en los especialistas mundiales del terror nocturno. La primera incursión organizada ocurrió el 28 de febrero de 1915. 100 hombres de la infantería ligera canadiense atacaron cerca de Saint-Éloi. Destruyeron 30 yardas de trinchera alemana con explosivos. El precio fue alto. 5 muertos, 7 heridos y 2 desaparecidos.
pero el modelo funcionó. La siguiente operación mayor fue en la granja Petit Douve. 170 voluntarios se prepararon durante 10 días, ensayaron cada paso con patrullas de reconocimiento y maquetas. La artillería golpeó el alambre enemigo con antelación para abrir camino. Se ve en los archivos, los incursores se quitan las insignias y vacían sus bolsillos de cartas o fotos. Nada podía identificarlos si caían prisioneros. Atacaron el 17 de noviembre a las 2:30 de la madrugada. La lluvia jugaba a su favor. Los centinelas alemanes se habían refugiado del aguacero. Nadie vigilaba el parapeto. La sorpresa fue absoluta. En solo 20 minutos, los canadienses masacraron a 30 alemanes y capturaron a 12. Robaron máscaras de gas de goma para inteligencia técnica. Solo perdieron a un hombre por fuego amigo accidental y tuvieron un herido leve. Fue una ejecución impecable. Estas misiones no buscaban ganar terreno en el mapa. El objetivo principal era la información. Necesitaban prisioneros vivos para interrogarlos. El mando quería saber qué unidad tenían enfrente y si llegaban refuerzos frescos. También buscaban el sabotaje material. Destrozaban ametralladoras, colapsaban refugios subterráneos y mataban por matar. Se trataba de desgastar los números del enemigo, noche tras noche. Pero había una razón psicológica más profunda. El alto mando exigía mantener el espíritu ofensivo. Querían tropas agresivas, siempre en alerta máxima. Y existía un motivo más oscuro y cínico para estas masacres nocturnas. En muchos sectores, la tropa había desarrollado un sistema de vive y deja vivir. Eran treguas informales entre enemigos. Se escucha el silencio en el frente. Nadie disparaba durante el desayuno. Nadie bombardeaba las letrinas. Los oficiales odiaban esa calma. Usaban las incursiones deliberadamente para romper esos pactos tácitos. Un ataque nocturno brutal garantizaba represalias al día siguiente. Obligaban a sus hombres a odiar de nuevo para que la guerra no se detuviera. 20 minutos. Ese era el tiempo máximo estimado antes de que llegaran los refuerzos enemigos y cerraran la trampa. Los asaltantes sabían que el reloj corría en su contra desde el primer paso. La preparación comenzaba horas antes. Oscurecían sus rostros con corcho quemado o grasa mecánica marrón. Cualquier centímetro de piel blanca era un blanco perfecto en la oscuridad. Se ponían guantes de goma gruesa. No era por higiene. Era para manipular el alambre de espino sin desgarrarse las manos y, más importante, sin hacer ruido. Se quitaban todo el equipo reglamentario que pudiera sonar. Hebillas, chapas, correas sueltas. Todo fuera. Solo llevaban armas optimizadas para matar en silencio y a corta distancia. ¿Por qué volver a métodos primitivos en una guerra industrial? Parecía ilógico abandonar los rifles modernos, pero el sigilo valía más que la potencia de fuego. Solo cuando el silencio ya no importaba, sacaban las bombas y las pistolas. Llevar a cabo una incursión de trinchera era una operación logística suicida. Los obstáculos eran infinitos. El primer desafío era simplemente cruzar la tierra de nadie. A veces la distancia era de varios cientos de metros. En otros sectores, apenas 10 metros separaban a los ejércitos. El terreno era una geografía de pesadilla. Cráteres de obuses llenos de agua estancada, escombros de metal retorcido, cadáveres en distintas etapas de descomposición. Los asaltantes se movían pegados al suelo. Reptaban sobre sus vientres pulgada a pulgada. La paciencia era su única defensa. Un soldado lo resumió bien. Si ibas lo suficientemente lento, eras invisible. Pero entonces llegaban al alambre. A primera vista, una simple valla de ganado, pero en realidad una fortificación de 30 pies de ancho, filas múltiples de estacas de hierro, rollos y rollos de espinas afiladas. En algunas zonas, los defensores colgaban latas vacías en las hebras. Si alguien tocaba el alambre, el tintineo del metal contra el metal delataba la posición. A veces, equipos de corte salían noches antes solo para abrir caminos. Si hacían bien su trabajo, el grupo de asalto pasaría menos tiempo al descubierto. En cualquier momento de la travesía, existía el riesgo de la iluminación. Ambos bandos utilizaban proyectiles estelares. La artillería disparaba una bengala de magnesio suspendida en un pequeño paracaídas. Al estallar, ardía intensamente durante 1 minuto. Iluminaba la tierra de nadie como si fuera el sol del mediodía. Los alemanes también usaban pistolas de bengalas más pequeñas. Daban luz por 10 o 15 segundos. En la grabación mental de los veteranos se repite la misma escena. La luz estalla y todo el mundo se congela. Nadie se atrevía a mover un músculo. Si la bengala te atrapaba en movimiento, las ametralladoras barrían la zona en segundos. Un veterano explicó la técnica de supervivencia. Cabeza abajo,
ojos cerrados. Si mirabas la luz, tus ojos reflejaban el brillo. Los centinelas enemigos, acostumbrados a la oscuridad, verían ese reflejo y dispararían a la cara. El siguiente problema eran los puestos de escucha. Los ejércitos mantenían posiciones avanzadas en la tierra de nadie. Su único trabajo era detectar estas incursiones. Si veían algo sospechoso, daban la alarma. Toda la línea del frente abría fuego a ciegas. Por eso los asaltantes tenían que encontrar estos puestos primero. Debían acercarse lentamente. Debían eliminar a los centinelas sin un solo grito, cuchillo o garrote. Pero esto era solo el principio. Las patrullas enemigas también rondaban la zona. Ambos bandos enviaban hombres a explorar. El encuentro accidental era inevitable. Estas colisiones se convertían en combates desesperados mano a mano dentro de los cráteres de obús. Barro, sangre y cuchillos. Sin embargo, los asaltantes aprendieron a leer el silencio. Si el enemigo no disparaba y no lanzaba bengalas, significaba que ellos también tenían una patrulla fuera. A veces, dos patrullas enemigas se cruzaban, se veían y se dejaban pasar. La lógica era fría. Si alguien disparaba, se activaban las ametralladoras de ambos lados. Nadie volvería vivo. Así que a veces simplemente seguían su camino. Una vez que alcanzaban la trinchera enemiga, se acababa la sutileza. Los asaltantes saltaban dentro. Comenzaba la lucha brutal a quemarropa. Cada segundo en territorio enemigo aumentaba el riesgo. Los soldados de las secciones vecinas agarraban sus fusiles y corrían hacia el ruido. Los asaltantes usaban el caos a su favor. Mataban todo lo que se movía. Lanzaban granadas dentro de los refugios subterráneos. Destruían equipos de comunicaciones. Si era posible, capturaban prisioneros a la fuerza. La retirada era a menudo la parte más letal de la operación. Ahora se movían rápido. Ya no había sigilo. Arrastraban prisioneros que luchaban por soltarse. Cargaban con camaradas heridos. La artillería y las ametralladoras barrían la tierra de nadie buscando venganza. En ese caos, la desorientación era total. Muchos asaltantes perdían el sentido de la dirección. Saltaban a una trinchera buscando seguridad solo para darse cuenta del error. Habían vuelto a saltar a la trinchera enemiga. Los soldados dentro no dudaban. Incluso si llegaban a sus propias líneas, el peligro no terminaba. El fuego amigo era una causa común de muerte. Los centinelas propios sabían que había una incursión fuera, pero el miedo dominaba. En la oscuridad veían figuras saltando el parapeto. Un hombre nervioso dispara primero. Se establecieron sistemas de contraseñas para evitar esto, pero los sistemas fallaban. A veces cambiaban la guardia. El nuevo centinela no recibía el informe. Veía una sombra y apretaba el gatillo. Y todo este esfuerzo, todo este riesgo, a menudo era por nada. Los oficiales a 50 kilómetros detrás de las líneas querían información. Ordenaban capturar a alguien para interrogarlo. Muchas de estas operaciones nunca salieron en los libros de historia. Los hombres simplemente salieron y ninguno volvió. Incluso si la incursión tenía éxito, el resultado era predecible: represalias masivas la noche siguiente. La necesidad forzó la evolución tecnológica. El combate en trincheras exigía armas nuevas. El fusil largo era inútil en pasillos estrechos. La pistola se volvió esencial. El revólver Webley británico era fiable en el barro, pero solo tenía 6 balas. La Colt 1911 americana era codiciada por su potencia. Los alemanes confiaban en su Luger. Pero entonces apareció el verdadero cambio: la MP-18. Era un arma diseñada específicamente para limpiar trincheras. Calibre 9 milímetros, 400 disparos por minuto, cargador de tambor de 32 rondas. Le dio a las tropas de asalto alemanas una potencia de fuego devastadora en espacios cerrados. Solo 3.000 unidades vieron combate real. Pero el concepto funcionó. En el encuadre de la historia bélica, este fue el momento clave. La MP-18 estableció el patrón para todos los subfusiles del futuro. Así cambió la forma de matar. 2 segundos. Ese era el tiempo necesario para vaciar el cargador completo. La Winchester modelo 1897 no era una escopeta cualquiera. Era una herramienta de exterminio diseñada para las trincheras. Lo llamaban Slamfire. ¿Por qué era tan letal esta mecánica? Parecía un defecto de fábrica. Pero la falta de un desconector en el gatillo permitía disparar al cerrar la recámara. Mantenías el gatillo apretado. Bombeabas el guardamano. El arma escupía plomo sin pausa. Un soldado entrenado disparaba 6 cartuchos antes de que el primer casquillo tocara el suelo. En un pasillo estrecho, fallar era matemáticamente imposible.
La efectividad fue tal que Berlín entró en pánico. El gobierno alemán emitió una protesta formal. Amenazaron con ejecutar a cualquier soldado capturado que portara una escopeta o sus municiones. Argumentaban que causaba un sufrimiento innecesario. La respuesta de los aliados fue brutalmente cínica. Les recordaron a los alemanes sus propios inventos, los lanzallamas que cocinaban a los hombres vivos, el gas venenoso que licuaba los pulmones. El mensaje fue claro: si tocaban a un prisionero con escopeta, la represalia sería mucho peor. La violencia en espacios cerrados cambió las reglas. Los fusiles largos eran inútiles en zanjas de 1 metro de ancho. Los ejércitos tuvieron que adaptar sus programas de entrenamiento. Introdujeron boxeo, jiu-jitsu, lucha libre. No era deporte, era supervivencia básica para matar con las manos. Pero las incursiones nocturnas y las peleas a cuchillo no ganaban guerras. Ambos bandos se dieron cuenta de una verdad incómoda. Necesitaban aplicar esa violencia rápida a escala industrial. Alemania tomó la iniciativa. Crearon las Sturmtruppen, las tropas de asalto. A primera vista parecían infantería común, pero en realidad eran la llave para romper el estancamiento del frente occidental. Cambiaron la doctrina militar por completo. En lugar de atacar toda la línea enemiga, como las ofensivas fallidas anteriores, golpeaban puntos específicos, ignoraban los fortines más duros, rodeaban los nidos de ametralladoras y seguían corriendo. Dejaban esos objetivos para la segunda oleada. Su misión era infiltrarse profundamente, llegar a la artillería enemiga, cortar los cables de comunicación, asaltar los puestos de mando. Buscaban el colapso del sistema nervioso del enemigo desde dentro. Esto exigía una nueva mentalidad en el liderazgo. Los merodeadores de trincheras entraban y salían para obtener información. Las tropas de asalto buscaban la ruptura total. Los oficiales subalternos recibieron autonomía. Se les prohibió esperar órdenes de arriba. Si veían un hueco, debían improvisar y atacar. La velocidad era más importante que la obediencia. Eran la élite física de Alemania, voluntarios, casi todos menores de 25 años, atletas antes de la guerra. En las fotos de la época se ve su carga, mochilas repletas de granadas de mano. Cuando los subfusiles MP-18 llegaron al frente, ellos tuvieron prioridad absoluta. Llevaban pistolas Luger con cargadores de tambor de 32 balas y culatas de madera. Arrastraban ametralladoras ligeras MG-08 al ataque, y cuando la munición se agotaba, recurrían a lo medieval. Mazas ferradas, cuchillos de combate, palas afiladas como navajas. Italia también tenía su respuesta, los arditi, los osados. Pero a diferencia de los alemanes, que integraban tácticas de asalto en todo el ejército, los italianos mantuvieron a sus élites separadas. Algunas unidades arditi despreciaban los fusiles. Atacaban solo con granadas y dagas. Lograron éxitos tácticos impresionantes y aterrorizaron a los austríacos. Pero el costo fue sangriento. La tasa de bajas era insostenible. Muchas patrullas salían a la tierra de nadie y simplemente desaparecían para siempre. Pero fue en Caporetto donde la táctica alemana demostró su poder real. Octubre de 1917. Las tropas de asalto lideraron un ataque que destrozó al ejército italiano. 265.000 prisioneros. Un avance de casi 100 kilómetros hacia Venecia. Un nombre comenzó a sonar en los informes: Erwin Rommel. Tenía 26 años. Con solo 150 hombres, capturó a 1.500 italianos en una sola acción. No usó la fuerza bruta. Encontró senderos de montaña ocultos. Atacó desde la retaguardia cuando nadie lo esperaba. Pero esto era solo el ensayo general. El objetivo real era Francia. Marzo de 1918. Rusia firmó la paz y salió de la guerra. Alemania trasladó 50 divisiones al oeste en trenes blindados. Por primera vez desde 1914, superaban en número a los aliados en el frente occidental. Era una carrera contra el tiempo. Los americanos estaban llegando por millones. La ofensiva de primavera comenzó con el infierno en la tierra. 1 millón de obuses disparados en solo 5 horas. Se escucha el estruendo continuo, un tamborileo que hacía sangrar los oídos a kilómetros de distancia. La niebla de la mañana del 21 de marzo fue su aliada. Las tropas de asalto se infiltraron en las posiciones británicas sin ser vistas. Lograron el avance más profundo de toda la guerra, 60 kilómetros en 2 semanas. La guerra de trincheras había muerto. El movimiento había vuelto. Parecía que Alemania podía ganar, pero el éxito fue su propia trampa. Avanzaron más rápido de lo que sus suministros podían seguir. La artillería pesada se quedó atrás, atascada en el barro. Los soldados de asalto, la élite insustituible,
sufrían bajas masivas que no se podían reponer. Estaban agotados y hambrientos en medio de un desierto de cráteres. La ofensiva se detuvo por pura inercia. Entonces llegó el martillo aliado, un contraataque masivo con 400 tanques. Para otoño, 100.000 soldados alemanes se habían rendido. El 11 de noviembre de 1918, las armas callaron. Europa en 1914 se creía la cúspide de la civilización, la sociedad más tecnológica que el mundo había visto. Sin embargo, el conflicto descendió a la barbarie más absoluta. En el encuadre final, un campo lleno de barro y metal retorcido. Tenían ametralladoras, submarinos, aviones y tanques de acero. Pero al final, todo terminó con hombres matándose en el barro con palos y piedras afiladas. Así terminó el sueño del progreso.